Hola chicas, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos. A ver, ya están conectadas en la ¿verdad? Vamos a esperar a sus compañeritas tantito. Bien. Bien. Vamos a checar nada más por aquí. A la lista. Bien, jóvenes, pues nuevamente nos estamos viendo. Vamos a comentar que por aquí tenemos alumnitos que andan medio perdidos, pero ya están por aquí. Bien, vamos a continuar. Rodrigo, ¿me escucha bien? Yo lo veo sin audio, pero no sé si tenga usted apagado su micrófono, no ingresó el audio y si me está escuchando. Bien. Bien, señoritas jóvenes, vamos a comenzar. Entonces, pues bueno, vamos con la asignatura de educación inclusiva. Les voy a compartir el temario que vamos a ver durante este cuatrimestre. Déjenme buscarlo por aquí. Ya hace un poquito de frío, ya refrescó el ambiente. Bien, ya se cargó el temario, ¿sí lo ven? Sí, sí se ve. Ok, bien. Bien, chicas, pues bueno, y chicos, todos. Este temario que les estoy presentando es sobre la asignatura de educación inclusiva, muy de moda en estos días. Es un poquito pesado, realmente sí está un poquito cargado, puesto que vamos a hablar sobre lo que es la inclusión, pero además hablando de educación, pues de todas aquellas discapacidades, síndromes que nosotros consideramos como esta parte de alumnos que tenemos que incluir a la educación o personas que nosotros tenemos que incluir a lo que es la educación. Entonces, pues bueno, tenemos, como ustedes ven, una primera unidad que son prácticamente la introducción. También, al igual, las pueden ver en colores, puesto que van marcando lo que vamos a ver por mes. ¿Sí? Entonces, la primera unidad y parte de la segunda unidad es lo que nosotros vamos a ver en este mes de septiembre. Lo que está en azul más fuerte, digámoslo así, es lo que se refiere y lo que vamos a ver en lo que es el mes de octubre, pero como ustedes ven, pues está un poco cargado, decía yo, un poco pesado, porque vamos a estar viendo, pues, lo que es TDAH, síndrome Down, todas las características de autismo, Asperger, discapacidades, necesidades educativas especiales, entre ellas, pues aquí vamos a ver un poco de dislexias, entonces, está pesado en el sentido de todos estos contenidos que vamos a ver, ¿sí? Entonces, aquí vamos a abordar ¿cuáles son las características principales de estos problemas que podemos enfrentar con alumnos? Puesto que hoy en la educación estamos hablando de alumnos o de aulas diversas. Aulas diversas nos referimos a que no se le niega el servicio a ningún tipo de alumno. Con ninguno de estos problemas nosotros tenemos que aceptar. Entonces, por eso es importante que los que nos queremos dedicar a la educación sepamos diferenciar entre cada uno de estos problemas y podamos trabajar con ellos para precisamente incluirlos al proceso educativo, no excluir, sino incluir. ¿Sí? Por eso vamos a ver esto. Vamos a ver lo que es la enseñanza diferenciada, es decir, si nosotros trabajamos con alumnos con alguna discapacidad, con algún síndrome, con algún problema de educación, con necesidad educativa,
nosotros tenemos que estar haciendo pues estrategias, métodos para poder trabajar con ellos de una manera adecuada y de acuerdo a su manera de aprender. También vamos a ver lo que es el currículum abierto. Nos vamos a referir un poco aquí a la política nacional, es decir, a lo que la actual administración de gobierno federal está trabajando para la inclusión de las personas, ¿no?, con discapacidad. Es decir, qué es lo que propone el actual gobierno para que todas las personas con alguna discapacidad no sean excluidas de ningún, ¿cómo les puedo decir? Pues de ningún lado, ni de la educación, ni de trabajo, ni de salud, ni de nada, para que puedan incorporarse y estar bien. También lo que es el plan de adecuación curricular. También tenemos lo que es el desarrollo de las competencias de educación inclusiva, los problemas conductuales. Aquí es como nosotros también intervenimos, incluimos a aquellos alumnos que tienen problemas de conducta, ¿sí? Aquí también pues entran obviamente alumnos con TDAH, los alumnos que estábamos, o las discapacidades que estábamos hablando hace un momento, pueden ser parte de problemas conductuales que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, está interesante, pero sí es un poco pesado. Estrategias para la educación inclusiva, lo que es la evaluación flexible, el aprendizaje significativo, la didáctica constructivista, que por ahí con Excel y Naya ya la vimos, las inteligencias múltiples, y vamos a retomar de manera rápida lo que son ritmos y estilos de aprendizaje, precisamente para poder entender a todos estos alumnos. Entonces, pues aquí sí está interesante, pero pues sí va a ser mucha investigación para que ustedes tengan esta amplia pues este panorama de todo lo que se habla en lo que es la inclusión. Sí, les digo, acaba de estar que 2 semanas muy de moda toda esta parte de inclusión, pero ahorita vamos a retomar un poquito sobre este tema. ¿Sí? Entonces, este es su temario, se lo subo al grupo el día de mañana también para que ustedes lo puedan copiar, lo puedan descargar o imprimir y pegar en su libreta. Y al igual que en las demás materias, cada mes les estaré recordando cuáles son los temas que vamos a estar viendo. ¿Sí? ¿Dudas con su temario? Ninguna. A ver, aquí tengo problemas con su compañero Rodrigo. Bien. Voy a compartirles la presentación. ¿Dónde está? ¿Está? ¿Sí? Bien. Vamos entonces. Ok. Entonces, esto es educación inclusiva. Y al igual que en las demás materias, tenemos la misma evaluación, en los mismos porcentajes. Y ya comentamos, pues, cómo es que estamos valorando o cómo es la manera en que estamos trabajando estos porcentajes. ¿Alguna duda con sus porcentajes? Me habían dicho que no, pero si alguna duda les surgió o algo, con toda confianza. ¿Todo bien? Ok, parece que todo bien, ¿verdad? Igual, en cuanto a su Sí. evaluación, pues igual, seguimos. Tareas, pues cuando les indique que hay tareas, pues no habrá algún otro trabajo de fin de mes. Si les indico trabajo de fin de mes, pues no habrá tareas o no habrá examen, o si habrá tareas, esto va a depender de los temas. Examen escrito, pues el día de la fecha de su examen no tendrán trabajo ni tarea que entregar. Y su proyecto, pues bueno, igual como ya les comenté con licenciada Francisca, ustedes podrán preguntar cómo estarán trabajando estos proyectos. ¿Sí? ¿Dudas con todo eso de evaluación y demás? No, profe. ¿Ninguna? ¿Todo bien? Sí. Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces. Pues vamos a entrar ahora sí con la materia para que no os gane el tiempo. Nada más déjenme checar aquí sus compañeritos que me mandaron unos mensajitos. Bien. Vamos a empezar por, pues, primero por saber lo que es la inclusión. Les comentaba yo, hoy en día y desde hace mucho, pues ha sido parte ya de lo que es
pues ya de los temas comentados en todos los aspectos, y no solamente de educación, sino de todos los campos en los que una persona se pueda desarrollar, o todas las áreas en las que pueda estar. Eh, Hablando de inclusión educativa, pues es cómo de alguna manera las personas pues tienen acceso a los servicios educativos. Yo les decía que estuvo muy de moda, sobre todo, y en discusión sigue todavía, ¿no? Porque hace 2 semanas, y por ahí vieron un video de una persona que, pues, habla de un lenguaje inclusivo al utilizar el compañero, el ella, en lugar de compañera, compañero, ¿no? Y fue un tema muy, y sigue siendo un tema muy hablado todavía en las redes sociales, por analistas y por lo demás. Sí, vamos a hablar de inclusión y vamos a hablar de lenguajes inclusivos, incluso en esta asignatura, pero sí tenemos que hacer la diferenciación entre lo que realmente es parte de la inclusión y a qué se refiere la inclusión en la educación, como de la exclusión y cómo, pues, de solamente hacer a veces que solamente formen parte de, pero no incluirlos dentro de, que sigue siendo como que esa parte que tenemos problemas, ¿no? Entonces vamos a ver primero qué es la inclusión. Ujú. ¿Y se le puedes ayudar a leer lo que es inclusión, por favor? Sí, profe. Inclusión. Según la UNESCO, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación de la vida familiar. En la educación es el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. Muy bien, gracias, Isabel. Bien, de acuerdo a la UNESCO, a la Organización Nacional donde, bueno, tiene que ver esto con lo que es la educación, la cultura, el arte y todo lo demás. Déjenme darle paso a su compañero, que tiene problemas. No sé por- Bien. De acuerdo a la UNESCO, entonces, la inclusión es de alguna manera atender la gran diversidad de personas y de diferencias que existe. Cada una de las personas y de los que estamos ahorita aquí somos diferentes. Cada uno es diferente, tiene características propias y lo hacen ser diferente a los demás. Hoy en día hablamos de una diversidad porque precisamente hacer diferentes cada uno de nosotros, pues hace que toda la sociedad sea muy diversa, con diferentes características. Lo que pretende la UNESCO con este concepto es que de alguna manera eh, esta diversidad que existe, esta gran diversidad de características que existe en la sociedad, no se vea como un problema, que no sea un problema para el desarrollo de la sociedad, sino que esto sea un parte que enriquezca el crecimiento de la sociedad, que todas estas características individuales que tenemos realmente sirvan para que la sociedad crezca y no se quede. Estas características que se tienen, pues obviamente hacen que una sociedad sea muy diferente, pero sea muy rica en cuanto a diversidad cultural, a la parte de educación, a la parte familiar, a lo laboral, y en todos los aspectos donde se desarrollan las personas. Entonces, por eso es importante esta parte de diversidad que existe en nuestras sociedades. Es muy importante entender lo que es la inclusión. Entonces, incluir no es ver las diferencias como un problema, sino verlas como una parte de enriquecer a la sociedad. Eso es lo que nos dice la UNESCO. ¿Por qué les manejo la UNESCO? Porque son, pues, obviamente, organizaciones internacionales que ayudan a que, pues, los países estén mejor. Déjenme checar por aquí. Ya me pasé, ya me pasé, ya me pasé. Aquí. Ale, ¿me puedes ayudar a leer el siguiente concepto, por favor? La inclusión es lograr que todos los individuos o grupos sociales puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos
independientemente de sus características, habilidades, discapacidad, cultura o necesidades de atención médica. Ok. ¿Qué entendemos por eso, Ale? Que pues todos es como el derecho a la educación, que todos tenemos derecho a recibir una educación y las mismas. Sí. Em, La inclusión se refiere precisamente a que todos, cada uno de los individuos, cada uno de ellos, pertenecemos a un grupo social y que todos dentro de esos grupos sociales, pues tenemos la misma oportunidad y las mismas posibilidades que todos los demás para podernos realizar, ¿sí? Aquí no van a importar precisamente estas características como son habilidades, discapacidades, la cultura, aquí también hablamos de religión, de diversidad sexual, o sea, sin importar todas estas características, todos somos iguales y tenemos los mismos derechos a poder accesar a los servicios, a un trabajo, a una educación, a una forma de podernos desarrollar en todos los aspectos. O sea, no tenemos por qué tener límites dentro de esa sociedad. La sociedad no nos tendría que poner límites, ¿sí? Desafortunadamente, esto también tiene que ver mucho con la cultura de cada una de las sociedades. Y son los que se encargan de poner esta parte de límites para las personas. ¿Sí? Hay muchos grupos al interior de una sociedad vulnerables. Cuando hablamos de grupos vulnerables, estamos hablando de aquellos grupos que sobre todo pues ven violentada esta parte de no poder accesar a estos servicios, a estos derechos que tienen, ¿no? Y que entonces no permiten su desarrollo, ¿sí? La inclusión, pues se trata de eso, de hacer que todos puedan desarrollarse independientemente de las diferencias que nos marcan o de lo que pudiera ser para nosotros algo no normal, ¿sí? Que todos los haga parte de la sociedad en la que se desenvuelven y que realmente sean incluidos dentro de esta sociedad. Ajá. Estela, ¿me puedes ayudar a leer los siguientes puntos, por favor? Disfrutar de un mundo más equitativo y respetuoso frente a las diferencias. Definir a todas las personas sin perjuicio de sus características, es decir, sin etiquetar ni excluir. Proporcionar un caso equitativo, revisando procesos constantemente y valorando el aporte de cada persona a la sociedad. ¿Qué entendemos, Estela, en esto? Que dependiendo de las capacidades que uno tenga, no hay que excluir a los, bueno, a los niños o a las personas con un síndrome o con algo, sino que hay que incluirlos en, en las clases, en todas las actividades que uno realice. Así es, tienes mucha razón. Y esto se refiere, bueno, lo que estás hablando es hablar de equidad precisamente. Todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas oportunidades independientemente de una discapacidad, de una preferencia sexual distinta, de una religión distinta, de un pensamiento distinto, lo que sea, pues todos tenemos derecho a desarrollarnos dentro de la sociedad y que esto realmente va a hacer que una persona se vea beneficiada. ¿Por qué? Porque va a hacer que pueda desarrollarse. No tenemos que etiquetar, no tenemos que excluir a las personas por diferentes características. Entonces esto podría llevarnos realmente a que haya un acceso equitativo. Todos podemos contribuir a la sociedad, independientemente de si tenemos un síndrome, una discapacidad, una habilidades distintas o preferencias distintas o porque profesemos una religión distinta. Eso no nos limita a desarrollarnos dentro de la sociedad, porque aquí debe de haber equidad y debe de haber esa inclusión. Ahora bien, una cosa es incluir y otra cosa es integrar. Yo puedo integrar tal vez a una persona en silla de ruedas a mi clase, ¿no?
Si estuviéramos en clase, a lo mejor tengo un niño y llega un niño con silla de ruedas y lo puedo integrar. Pero a lo mejor no lo incorpora a las actividades, o sea, y aunque esté dentro del grupo, aunque lo haya integrado al grupo, pues lo estoy excluyendo. Si yo no hago que él participe en las actividades que yo estoy haciendo con los niños por el hecho de estar en silla de ruedas. Yo como docente, ¿verdad? Si veo que mi niño está en silla de ruedas, pues yo tengo que ver cuáles son sus fortalezas, sus habilidades y en qué pueda desarrollarse para en eso apoyarme y hacer lo que él se desarrolle más dentro del grupo en el que está y no tacharlo y no excluirlo. Antes ustedes saben que pues todo esto de la exclusión era muy marcada en nuestra sociedad. Hoy estamos más abiertos a la inclusión. Todavía hay como que cierta intolerancia en ciertos puntos, en ciertos temas, y se habla mucho de inclusión, pero realmente se habla en la práctica, a veces no se lleva a cabo. Y ustedes lo pueden ver, lo vemos en nuestra sociedad con las personas indígenas, tal vez no necesitamos ir ni siquiera con una discapacidad, ¿no? Si vemos a una persona indígena, siempre va a ser excluida en cualquier servicio, por ejemplo, a que si llega una persona que tiene dinero o una persona bien vestida y demás siempre va a haber exclusión marcada. Entonces la exclusión no se da o la exclusión no se da nada más por una discapacidad y demás, sino que siempre en la sociedad nosotros vamos a excluir con aquellas personas que no van con nuestras características. Desafortunadamente así pasa en nuestra sociedad. Entonces no estamos dando esa equidad, esa igualdad de acceso, ya que se puedan desarrollar como todos. Ajá. Y como les decía, no solamente tiene que ver con una discapacidad y demás, lo vemos marcado en muchos aspectos. Ajá. A lo mejor muchos de ustedes incluso han sido tachados, señalados, o a ustedes les ha tocado tachar, señalar y excluir a ciertas personas porque no van con las características que ustedes quieren. Todos los hemos hecho en algún momento. Lo que aquí pretendemos precisamente con la inclusión, y aquí vamos más enfocados, vamos a ir más enfocados no a lo religioso, no a la diversidad sexual, no a la forma de pensar, sino aquí, en el caso de educación, vamos a hablar más de discapacidades, de síndromes que hacen que las personas que tengan estos no puedan acceder a la educación. Por ejemplo, niños con síndrome Down, niños con autismo, con Asperger, con alguna discapacidad visual, motora, física, ¿no? Hoy les decía, hablamos de aulas diversas. No podemos negar el servicio a ningún niño. Y así como hoy ustedes se quieren incorporar a la educación y quieren tener un grupo, pues lo mismo pueden tener 10 niños que llamamos normales, ¿verdad? Neurotípicos, que podemos tener, que nos llegue un niño con síndrome Down y no le podemos negar el servicio y tenemos que trabajar, ¿sí? Tenemos que hacer que él trabaje y que él aprenda, que él se desarrolle, porque ese es parte de nuestro objetivo. Entonces, vean, nosotros tenemos que hacer que haya equidad. ¿Es difícil? Sí, de pronto es difícil, porque si de pronto con los que llamamos normales casi nos volvemos locos, ahora imagínense teniendo alguna persona o algún alumno que tiene algún problema. A veces es trabajar más, pero tenemos que hacer que también se desarrolle, porque tiene las mismas posibilidades que los demás. ¿Sí me explico? Bien, continuamos entonces. Lisbeth, ¿me puede ayudar a leer el siguiente punto, por favor? Sí, el principal pilar de la inclusión es el reconocimiento de que todas las personas tienen habilidades y potencialidades propias, distintas a las de los demás, por lo que las distintas necesidades exigen respuestas diversas o diferentes. Muy bien, ¿usted qué entiende, Lisbeth, con esto? Que nosotros tenemos que buscar la manera de ayudarlos, que no es solamente de excluirlos, sino buscar maneras de que ellos también puedan realizar las mismas actividades que los demás. Ok. Sí, de hecho, pues lo que estábamos comentando. Todos somos diferentes y todos podemos ser buenos en algo, todos tenemos habilidades, todos podemos ser potenciales. El hecho de que una persona esté en silla de ruedas no significa que no sea bueno en algo y que sea malo en todo, no. Solo tenemos que saber cuáles son sus fortalezas para trabajar en ellos. Nosotros podremos caminar y podremos estar bien y ver bien, y resulta que podemos tener muchos errores y a lo mejor no muchas potencialidades. Tenemos que aprender a ver en cada persona sus habilidades y sus potencialidades precisamente para ayudarlos a desarrollarse. Ajá. De eso se trata esta educación inclusiva, de ver esas potencialidades. No sé si ustedes
han visto, por ejemplo, luego en televisión de paga, estos programas que pasan de niños con síndrome Down o de familias con baja estatura, ¿sí? O que tienen alguna limitante. No sé si han visto alguna vez programas de este tipo. O que pasan mucho luego en reportajes en televisión, en noticias de personas que no tienen ninguna extremidad. O por ejemplo, ahorita lo estábamos viendo, ¿no? Con los Juegos Paralímpicos, ¿no? Aquellos que tienen algún problema de discapacidad visual, motora, ¿sí? ¿No vieron los Juegos Paralímpicos? Incluso trajeron más medallas que los que están normales, se supone. ¿No? ¿Cómo uno ve las noticias? A ver, Estela. Sí, vi que varios atletas trajeron mucho más medallas de oro que las personas que estamos completas, se podría decir. eh, y es un logro para ellos, a pesar de su discapacidad, ellos pudieron obtener, demostraron que son capaces a pesar de su condición. Sí, y de eso se trata precisamente, de ver sus habilidades y potencialidades. Ok, le falta una manita, le falta un pie, pero eso no significa que no pueda nadar, que no pueda correr, que no pueda jugar y que no pueda ser incluso mucho mejor que otros que tenemos todo completo, ¿no? Como estábamos viendo. Hemos visto personas ciegas o personas sordas que son súper inteligentes, a niños con síndrome Down a sobresalir, autistas, por ejemplo, tenemos a muchos casos, por ejemplo, Messi, Lionel Messi, el gran jugador, es autista, ¿no? Y vean, es un gran futbolista, ¿sí? Y así tenemos a grandes personajes que han tenido estos problemas y que han desarrollado todas sus potencialidades. Eso es lo que tiene que hacer la escuela y eso es lo que tienen que hacerse en todos lados, incorporarlos a que ellos puedan eh, trabajar, desarrollar desde lo laboral hasta en todos los aspectos de su vida, pasando por la educación. O sea, no porque una persona esté en silla de ruedas no puede ir a trabajar, no porque una persona esté en silla de ruedas no puede tener cierta independencia, o no porque no se pueda casar, no, todo se puede desarrollar. Y eso es lo que la escuela les debe de ayudar a tener las herramientas necesarias para desarrollarse en esa sociedad a la que pertenece. Antes, y ustedes yo creo que lo han visto, y seguramente lo pueden ver todavía en sus algunas localidades, las personas que tenían alguna discapacidad, algún síndrome o lo demás, eran sinónimo de castigo divino, de ¿por qué nos castigaron de esta manera? ¿Por qué nos mandaste esto? Y las tenían excluidas, totalmente lejos de la sociedad, encerrados, escondidos, ¿no? Para que nadie nos viera, porque era como que personas que pasaban invisibles ante los demás, ¿no? O sea, no se consideraban. No sé si pues, les tocó ver en algunos casos, en localidades, o tienen conocimiento de alguien que así, que a lo mejor pudo haber sido mejor y resulta que pues la familia decidía mejor tenerlos escondidos. Estaba, no tiene mucho, creo que sí fue en la región de Quintilpan o por esas zonas, creo, donde había incluso una persona, pasaron un reportaje que que tenía esquizofrenia, ¿no? Por ejemplo, y para que no, pues lo tenían amarrado como animalito, ¿no? En una jaula, digámoslo así, para que no saliera, para que no lo vieran, para que ahí estuviera. O antes los niños con síndrome Down se quedaban encerrados en su casa, ¿no? Nadie los sacaba, incluso a veces fallecían así, y nadie sin darse cuenta porque eran invisibles. Entonces, hoy en la actualidad no se trata de seguirlos manteniendo escondidos, sino se trata de desarrollar sus capacidades y hacer que participen en la sociedad. Todos pueden hoy desarrollar estas habilidades y nosotros los ayudamos. Ajá. ¿Quién más está por aquí? Naye, ¿me puedes leer el siguiente punto, por favor? Sí, profe. La inclusión básica que se fomente y garantice que toda persona sea parte de y que no permanezca separado de. Inclusión, por lo tanto, significa que los sistemas establecidos proveerán acceso y participación recíproca y que el individuo con discapacidad y su familia tengan la posibilidad de participar en igualdad de condiciones. Muy bien, entonces es hacerlos parte de, como yo les decía, no separarlos, sino hacerlos parte de la sociedad en la que estamos y que realmente puedan accesar a todo
lo que en todas las personas que llamamos normales también tenemos. De eso se trata la inclusión. Les decía, no es nada más de integrarlos, sino realmente de hacerlos participar, de incluirlos. Eso es lo que necesitamos. Ajá. Porque con solo abrir las puertas a la educación y que puedan accesar, pero si no los vamos a apoyar, pues no tiene caso porque no les estamos ayudando en nada. Se trata de darles las herramientas para ayudarlos. De esto es lo que tiene que hablar o de esto se trata la inclusión. ¿Sí? Espero que hasta aquí vayamos bien. ¿Dudas? Bueno, ¿todo bien? Por ejemplo, estábamos viendo, les decía yo, estábamos comentando, o estaba muy de moda, si vieron este video de los chicos del TEC de Monterrey, ¿no? De esta chica que alega un lenguaje inclusivo en cambiar ciertas palabras del lenguaje para sentirse incluida, ¿no? El compañero, por ejemplo. Muchos memes, mucha, eh, pues digámoslo así, ha generado mucha controversia en cuanto a la inclusión precisamente en la sociedad, en cuanto a la diversidad sexual, ¿no? Hablando de inclusión. No sé si vieron este caso. Estela, Lisbeth, Naye, Giselle, Sí, profe. ¿sí? Sí. ¿Sí lo vieron aunque sea por el Facebook? Con sus noticias. Sí. Bueno, en mi caso no. ¿No? No, Bueno, yo no. Bueno, ok. Por ejemplo, tenemos que, para poder hablar de inclusión, pues también tenemos que tener unas bases sólidas en cuanto a lo que estamos hablando precisamente de lo que es inclusión. En este caso, con esta chica, pues se hablaba de un lenguaje inclusivo de acuerdo a una preferencia sexual. Tenemos que hablar que los lenguajes inclusivos no es cambiar el texto, cambiarle una palabra para sentirnos incluidos. En los lenguajes inclusivos, que vamos a hablar más adelante, pues estamos hablando del lenguaje de señas, del sistema braille, por ejemplo, que realmente tiene que ver con incorporar a una persona que tiene una limitante, ¿no? Para que se pueda comunicar dentro de la sociedad. Entonces, aquí es donde entra, por ejemplo, esa controversia entre si lo que ella dice es correcto y lo que no es correcto. Hay un análisis, pero bueno, vamos a ver más adelante a ver qué pasa con este caso. Eh, Chicas, voy a salir medio minuto, vuelvo a incorporarme, por favor, porque se acaba aquí el tiempo, ¿sí? Las veo en medio minuto, por favor, chicas y chicos, porque tengo... Díganos, chiques, profe.